Este no es un podcast de marketing, es un podcast sobre el pasado, presente y futuro de las personas que hacen grande esta industria. En este episodio conversamos con Florencia Sabatini, directora de comunicaciones de Google Hispanoamérica. Hablamos sobre sus primeros pasos profesionales, qué significa para ella trabajar en Google y el rol humano que debe cumplir la inteligencia artificial. Bueno, Flor, bienvenida. Hola. Un poquito complicado la llegada, pero acá estamos sentados No al importa, mejor que la Panamericana seguro que es. Eso, tal cual. Bueno, qué bueno tenerte, Flor, acá para Gracias. poder charlar un poco. Y como hacemos siempre, quiero arrancar del comienzo. ¿Cuál fue tu primer experiencia laboral, tal vez la que no llegó a LinkedIn? La que no llegó a LinkedIn es la que más me enseñó, porque fui cajera de McDonald's. De hecho, a los 15 años, porque apliqué a un puesto en el McDonald's que era el más grande en ese momento de Buenos Aires, que quedaba sobre la avenida Corrientes. No, Lavalle. Fue el más grande del mundo hasta que abrió uno en Moscú. Y yo no tenía edad para trabajar, pero como esto era febrero y yo cumplo en marzo, vi el aviso divino y fui y me postulé. Y quedé. Pero me dijeron, tenemos un problema, tenemos que esperar al 10 de marzo para que puedas tener 16 años. Así que lo que hicimos fue, bueno, durante los últimos días de febrero me entrené y en marzo arranqué como cajera central del McDonald's de, creo que, no sé si era Lavalle o Corrientes. Bueno, era en el microcentro. Okay. Y dijiste que te llevaste, fue el que más aprendiste. ¿Por qué decís eso? Porque fue mi primer trabajo y yo creo que no hay nada más importante en la vida cómo te marca tu primer trabajo, donde además de responsabilidades tenés que seguir reglas, entendés el valor del sacrificio, para qué sirve sacrificarte en virtud de la remuneración, qué podés hacer con esa remuneración, cómo tenés que gestionarla adecuadamente, sobre todo si sos adolescente. Pero creo que lo más importante y la enseñanza más grande que me dio mi primer trabajo es lo bien que uno se siente cuando es libre para tomar algunas decisiones. Tal vez a los 16, con un sueldo muy chiquito, mis decisiones eran muy pequeñas, pero el sentimiento de libertad era muy grande. No, y proporcionalmente también, aunque ese sueldo sea chiquito, los 16 años proporcionalmente es mucho más grande. Y creo que también es una edad donde todos estamos como muy permeables también. Entonces esas primeras experiencias, esa cultura de trabajo muchas veces que se desarrollan, esas primeras experiencias son fundamentales. Y antes de preguntarte por tus estudios, que a falta de uno hay dos, hablemosle a los chicos y a las chicas que están hoy terminando la escuela y están pensando en cuál es el siguiente paso. ¿Les recomendás trabajar? ¿Les recomendás estudiar? ¿Ambos? Yo siempre recomiendo trabajar y estudiar en la medida de las posibilidades de cada uno, porque es un esfuerzo realmente enorme, es un esfuerzo físico. Ahora, si a los 16 años no tenés físico para bancarte, estudiar y laburar o estudiar y trabajar, bueno, digamos, ahí es como que tenés la edad a favor, que a medida que van pasando los años la edad te va jugando en contra. Pero el entusiasmo también es importante. La ambición bien concebida también es importante y la satisfacción que uno tiene después de haber realizado una tarea bien o después de haber aprendido algo que antes no sabías ni cómo se hacía, por ejemplo, una hamburguesa o unas papas fritas o cómo dar adecuadamente el cambio en una caja. Siempre, la verdad que yo tengo que confesar ahora que siempre di mal el cambio, siempre me cerraba mal la caja. Pero bueno, me esforzaba tanto que no importaba cuán mal me diera la caja, nunca era tan grave, pero nunca me daba la caja exactamente igual al ticket de todo lo que había facturado. Sí. Por eso, como los números nunca fueron los míos, me dediqué a las palabras. Tal cual. Bueno, igual McDonald's siendo los reyes de los procesos, seguramente había un proceso para resolver eso, así que... Eso aprendí un montón. O sea, le digo a los chicos, no tengan miedo a trabajar y estudiar, siempre y cuando lo que estudien los apasione, porque es lo que te incentiva, es la vitamina que tenés para poder levantarte al día siguiente y poder trabajar y entender que ese trabajo es un medio para que vos puedas tener independencia y puedas seguir estudiando y que el día que te recibas
no empieces a buscar tu primer trabajo. Lo dije siempre, para mí la persona que se recibe y a partir del día siguiente busca su primer trabajo, hay algo que no hizo bien, particularmente si vivís en Argentina. Ok, lo tomo. Y bueno, dijiste que ahí te diste cuenta que los números no eran lo tuyo y pasaste a las palabras. Sí. Hiciste 2 carreras, en cierto punto muy distintas, pero tal vez el factor que los une son las palabras. Primero estudiaste para traductora y después estudiaste relaciones públicas. ¿Cómo llegaste a decidir que querías ser traductora y por qué hiciste ese switch? Que te duró toda la vida. Primero tengo que decir que soy hija de una traductora pública que durante muchos años fue la subdirectora de la carrera de traductorado público de la Universidad de Buenos Aires, que se dicta en la Facultad de Derecho. Mi mamá, Margarita, de quien aprendí muchísimas cosas. Ella fue primero profesora de inglés y de grande estudió traductorado. Entonces ya venía con eso de la traducción. Siempre me gustó la comunicación y para cualquier persona que le guste comunicarse se sabe que si vos sabes español e inglés tenés casi como el 75% del planeta cubierto. Y debo decir ahí un pin que nunca terminé la carrera de traductorado. Lo que hice de aventurera fue durante un año estudié 2 carreras y trabajé. Estudiaba Relaciones Públicas a la mañana, trabajaba en la Asociación Argentina de Tenis a la tarde, haciendo honor a mi apellido, y que además toda la vida, bueno, hasta los 16 años jugué al tenis, ahora retomé, durante la pandemia, y a la noche estudiaba traductorado público de inglés. El hilo conductor es la comunicación, es poder llegar, poder entender y poder construir puentes donde no los hay. Los traductores y los intérpretes, eso es lo que hacen. Bien. Te tomaste igual muy en serio el tema de relaciones públicas porque te fuiste a Finlandia. Sí. Porque ese sí que es un cambio. O sea, ahora estamos en Miami, es distinto a Argentina, yo te lo entiendo, pero Finlandia es otra cosa. Otra temperatura. ¿Qué te llevaste de esa experiencia? Todo. Siempre elegí el camino menos transitado, como dice el poema de Frost, y eso marcó la diferencia. Simplemente se abrió una posibilidad en la UADE, que era donde yo estudiaba Relaciones Públicas, no eran pasantías, eran unas becas en distintas universidades. Todo el mundo quería ir a Milán, a Estados Unidos, a España. Y yo dije, ¿por qué no Finlandia? Porque, digamos, España en algún momento voy a conocer, en ese momento no lo conocía. Estados Unidos ya lo conocía. Estaría buenísimo estudiar en un lugar que no tenga nada que ver ni con mi cultura ni con lo que conocí. Y me fui a la casa de Papá Noel y fue espectacular. La verdad que estudié solamente un semestre, no es que estudié varios años en Finlandia, fueron 6 meses. Pero como a mí me encanta conocer lo distinto, lo diferente y siempre lo integro a mi vida y siento que es algo como más enriquecida, creo que la elección de Finlandia fue la mejor. Y me llevé un montón de experiencias y bueno, ya en ese momento, que fue la década de los 90s, se veía la construcción, una política de Estado muy fuerte hacia un modelo educativo potente para formar otro tipo de sociedad. Y creo que lo que yo transité como estudiante en los 90 luego floreció en los 2000 y al día de hoy, que Finlandia representa como un faro en cuanto a lo que son las políticas públicas educativas, cómo está todo previsto para que los estudiantes puedan dar lo mejor de sí. Y particularmente en cuanto a las mujeres, hay políticas de Estado muy buenas en donde no se le da espacio a las mujeres porque son las más débiles, sino porque lo que se dieron cuenta en los países nórdicos es que tenían un montón de mujeres recontra preparadas que en un determinado momento salían del mercado. Entonces el Estado había invertido un montón en mujeres talentosísimas que después por decisión propia no enganchaban o se retiraban del mercado laboral. Entonces se implementaron políticas muy interesantes para, por ejemplo, tener cada vez más mujeres en los boards de las empresas multinacionales o nacionales. Bueno, una serie de cuestiones que siempre pusieron a Finlandia junto con otros países nórdicos a la vanguardia de la diversidad, de la gestión tanto pública como privada. Total, y siempre admiré de los países, tanto los países nórdicos como algunos otros países también de Europa, que son países que tienen muchos más años que tal vez países más jóvenes como Argentina o hasta inclusive Estados Unidos, y que han decidido, porque como bien dijiste, es una política de Estado, es una decisión invertir en la educación, en algo que no se ve el impacto a corto plazo. Exacto. En el próximo ciclo electoral.
y que a veces uno lo dice, y bueno, porque hace literalmente cientos de años que lo están haciendo, pero hay otros países que también están hace cientos de años que no fueron por ese camino. No. Es realmente una decisión. Y bueno, siempre los países nórdicos y ciertos países de Europa siempre me llevé como eso. Digo, no es una cuestión de tiempo, es una cuestión de decisiones. Ujú. Y yendo al punto de las decisiones, Ujú. en toda tu carrera, antes de llegar a tu rol actual, digo, pasaste por agencias de comunicación, líderes o referentes en el mercado como Edelman. En un momento fundaste tu propia consultora, trabajaste en el sector privado. Digo, un montón de cosas siguiendo el hilo conductor de lo que ha sido tu carrera, pero un montón de experiencias distintas previo a llegar a Google. Con el diario del lunes, ¿podés atar los hilos para atrás y entender cómo todas esas experiencias te trajeron a el día de hoy? Es una pregunta espectacular que requiere de una reflexión profunda, pero arranco del presente para ir para atrás. Fíjate qué interesante que yo trabajo por una empresa que su negocio, su centro es el buscador. Yo creo que el hilo conductor es la búsqueda, es la inquietud, es la curiosidad. Cada paso que di siempre fue por una motivación interna de buscar algo más, de ir por algo distinto. A mí me encantan los inicios. Fíjate, a los 48 años decidí levantar todo en Argentina. Me moví con mi familia, mi marido, mis hijos y mi perra Proboleta, que la amo, en el avión, y arranqué una nueva vida en Miami. En su momento, ya en ese momento sola, soltera, hice un inicio, un reset, pero en Ciudad de México. Años más tarde hice algo parecido en una isla muy loca, que es como la isla de Los, siempre digo la isla de Los, pero no es la isla de Los, no se caen aviones, sí. que es Trinidad y Tobago. Okay. Entonces, te diría, la búsqueda y los reinicios, como el reset, son cosas que me ponen mucha adrenalina y me encantan, porque siempre implican ir hacia adelante, nuevos aprendizajes, nuevas experiencias y enriquecimiento. Y de hecho es lo que me encanta que mi familia también esté viviendo parte de eso en la experiencia que estamos haciendo aquí en Miami, Estados Unidos. Tal cual. Bueno, primero tengo que decir que banco nombre de comida para perros. Yo tengo un perro que se llama Budín, así que estamos Proboleta y Budín. Budín hacemos Es un match un combo, espectacular, es un me dúo encantó. dinámico. Entrada y postre, nos falta el del nos falta medio. un plato principal. Bueno, llegaste a Google en el 2010. Sí. ¿Te acordás cómo se te dio esa oportunidad y qué pasó por tu cabeza cuando dijiste, dale, vamos? Re loco. Primero, estoy en Google gracias a alguien que quiero mucho que se llama Alberto Arévalos, que vive en esta ciudad y que es una persona que ha armado grandes grupos de comunicaciones. Él me convocó a iniciar. Yo en ese momento trabajaba en una red social que se llamaba Sónico, del grupo FMBox, que era la competencia de Facebook, que todavía no había aterrizado en Latinoamérica a full. Y había otro competidor que se llamaba MySpace. Estoy hablando de la prehistoria. Yo tuve MySpace, sí. Es la prehistoria de Internet. No importa, muy divertida. Yo trabajaba como directora de comunicaciones, gerente de comunicaciones para la red social Sónico, que era la de mayor crecimiento en Latinoamérica. Me convoca Alberto Arévalos para una posición de comunicación interna en Google. Pero como Google es Google, no es que te llaman para ocupar un puesto, te llaman a competir. Y hay una lista de, tipo, los gladiadores de la comunicación interna y vos. Pero a mí no me importaba, pero el tema es que yo siempre fui fuerte en comunicación externa. Lo mío siempre fue relaciones con los medios, executive communication, reputación, todo hacia afuera más que hacia adentro. Le dije a Alberto, yo si entro a Google o entro a competir para una posición en Google, entro a romperla en lo que sé. Yo de comunicación interna no sé nada, o sé poco, soy comunicadora, pero soy más externa que interna. Bueno, está bien. Claro, Alberto me miró como diciendo, esta chica... No se da cuenta de la oportunidad que está teniendo. Pero para mí Google era tan importante que no sentía que estaba estafando a alguien. No me podía presentar para la empresa de mi vida en un puesto que nunca había ejercido y jamás había hecho esa práctica profesional, que es una práctica dentro de la comunicación. Pasaron los meses y yo quedo embarazada de mi primer hijo, Valentino.
Y me llama Alberto Arévalos. Me dice, Flor, tengo la posición, te tenés que presentar. Es para ser gerente de comunicaciones para toda Latinoamérica de Google Enterprise, que es lo que ahora se llama Google Cloud, pero es el B2B de Google, claro, ¿no? Servicio de infraestructura de cloud para empresas. ¿Y qué le digo a Alberto? Le digo, ay, Alberto, hay algo que te tengo que decir. Yo te agradezco mucho, Alberto, te agradezco mucho, pero me acabo de enterar que estoy embarazada de mi primer hijo. Estoy muy feliz. Yo, la verdad que no te quiero generar ningún inconveniente. Y Alberto me contestó algo que nunca, jamás me voy a olvidar, que es lo siguiente. En Google a la gente no se la contrata por su estado, sino por su talento. Florencia, presentate. Bueno, me presenté. El periodo de entrevistas duró 6 meses y medio. Y mi hijo Valentino nació 8mesino. Tal es así que yo estaba regresando de la clínica con Valen en brazos y me llaman para decirme que había quedado en el puesto después de 6 meses de entrevistas y de todo tipo de preguntas locas. Y le dije, bueno, mira, acabo de regresar de la clínica porque nació mi hijo. O sea, bueno, no te preocupes, en 3 meses te vemos. Welcome to Google. Eso me marcó para toda la vida. Qué loco que ya de antemano estabas pensando que era la empresa o la oportunidad de tu vida y que te... Autoexcluiste, decilo. Que te autoexcluiste, pero digo que ellos mismos te abrazaron y te demostraron, tal vez antes que algo que era construido desde afuera, que vos percibías que era la empresa de tu vida, pero tuvieron la respuesta más humana posible. Y bueno, creo que también en parte por eso estás hace 15 años. 15 años, sí. Después tuve mi segundo hijo, pero eso fue una enseñanza que siempre comparto, que es que muchas veces el límite más complicado es el que nos ponemos a nosotros mismos y no nos damos cuenta hasta que viene alguien y nos abre los ojos, o viene una empresa y con su filosofía y sus valores te abre los ojos de que durante mucho tiempo vos fuiste tu propio límite, hasta que un día lo rompiste y no te diste cuenta cómo. Sí. Bueno, como decía Michael Jordan, limits like fears are often just part of our imagination. Es algo simplemente que nos creamos nosotros y no es tan real. No es tan real. Lo bueno también es que cuando creemos y queremos romper esos límites, si nos equivocamos o nos lastimamos, también tenemos que entender que eso también es parte del progreso, del avance. Que te lo digo muchas veces en mi carrera o en la vida misma, quise romper algunos límites. Siempre me gusta romper límites. La gente que me conoce se está riendo cuando escucha esto. Pues. Soy una persona que voy muy en contra del status quo todo el tiempo. Y eso también marcó la diferencia. Por eso me fui a estudiar a Finlandia y por eso hice un montón de otras cosas. Pero cuando sos una persona así y te asumís de tal manera, tenés que entender que eso tiene un costo y el costo es que te vas a caer y te vas a lastimar muchas veces. En Argentina diríamos, te la vas a pegar. Entonces, ok, sé así, pero asumí que te la vas a pegar y lo mejor que podés hacer es aprender de todas esas veces que te la pegaste. Sí. Y entender que esas veces que uno se la pega o que se equivoca o que no le salen las cosas, no es un bug, es un feature, es parte de. Ay, me encanta. No es un me encanta algo lo que random que es un feature. Es un sí, feature. Es un feature. Es un feature que nunca te va a fallar. Recuerdo hace muchos años en una reunión alguien había preguntado, no sé qué, no importa qué problema había surgido, pero ¿en qué momento se van a acabar los problemas? Y fue como, nunca. El tema es tener nuevos, esa es la parte divertida. Pero hablaste de romper con el status quo y me gustaría hacer un contraste con el status quo en el cual, y en el contexto mercado, consumidor, en todo sentido, en Google 2010 versus Google hoy. ¿Qué te acordás de cuáles eran los desafíos en ese momento para Google y para Google en particular en Latinoamérica? Y contrastámelos con los que hay hoy en día. Y si hay un hilo conductor que se mantiene estable, también sería súper interesante conocerlo. Arranquemos por lo estable. Lo estable es la cultura de una compañía tan potente como Google, la cultura de la innovación, la cultura de la diversidad, la cultura de tratar de capturar el mejor talento y que ese talento se quede y se ponga la camiseta, la cultura de una compañía que siempre, dentro de lo posible, porque es una compañía, no es una ONG, vos te sientas a gusto, que te sientas cómodo, que
que puedas estar en un lugar que te guste trabajar, que te estimulen tus compañeros y compañeras cuando vas a la cafetería o cuando tenés alguna conversación. O sea, que vos puedas... Está buenísimo que vos te puedas divertir mientras trabajás, porque de hecho el trabajo, ¿qué es sino una evolución del juego de cuando somos niños? O sea, es trabajar de grandes, es lo que hacíamos nosotros de chiquitos cuando jugábamos. Y la idea es que vos sigas jugando mientras trabajás y puedas ganar algo de dinero en retribución a tu esfuerzo. Esa es la línea que permanece. Y también la gente que conozco en el laburo. La gente que conozco en el trabajo me encanta, me apasiona los compañeros que tengo, la cabeza que tienen, las experiencias que comparten. ¿Qué cambió? 2010 era otro mundo y parecería que no, porque bueno, sí, estábamos marcados por la tecnología, Internet, la disrupción del teléfono móvil, o sea, el momento cero donde la gente arrancaba su decisión de compra en el celular, después investigaba, el buscador cómo crecía, los otros productos de Google Maps, qué sé yo, no sé, bueno, el sistema operativo Android en los celulares, Google Earth, Gmail. Las distintas opciones que tuvimos de redes sociales que no funcionaron, pero sí tenemos Google Meet, que recuerdo que en pandemia todo el mundo hablaba de Zoom. Pero ahora Meet, hablemos de Meet, que te toma notas mientras vos... Sé que hay otras plataformas que también lo hacen, pero cuando vos integrás todo eso en un ecosistema Google... Es por el poder de la simpleza. Sí. El valor que te agrega es gigante. Entonces, una empresa de tecnología con una potencia, un ADN de crecimiento en Latinoamérica enorme y que no paraba de crecer, y no paraba de contratar, y no paraba de lanzar cosas. Y las big bets, ¿viste? Lo que en Google se llaman las big bets, las grandes apuestas que no tenían que ver con el core del negocio, con el corazón del negocio, que era el buscador, pero tenía que ver con los autos que se manejan solos. Bueno, no sé, me acuerdo los distintos proyectos que lanzamos, el proyecto para dar conectividad a través de como unos satélites que teníamos, que no tenían la altura del satélite, pero bueno, estaban ahí. Bueno, nada. Muchas cosas, era una vorágine total y una empresa que trataba de organizarse en la medida que crecía, pero crecía. Después vino una etapa de estructura, una etapa de orden, una etapa de, bueno, esto es un quilombo, vamos a organizar qué es esto, porque si no nos vamos a chocar entre nosotros. Y esa etapa estuvo buenísima, porque cuando vos al crecimiento le pones orden, le das mucho más foco. ¿No te costó eso siendo una persona que te gusta desafiar el status quo e ir a los límites? No me costó porque era orden simplemente a los procesos para poder seguir avanzando, pero nunca sentí, honestamente lo digo, nunca sentí que ese orden me ponía límites a la creatividad de la implementación de muchísimas cosas que se me ocurrieron y tuve luz verde para poder hacerlo. Lo digo con total sinceridad. Creo que muchas veces la limitante fue más las cuestiones presupuestarias, porque estás en una región que no siempre es la uno, entonces la división de presupuesto siempre es como Latinoamérica, sí, es como que tenés menos dinero que otros, pero también parte de la creatividad y el talento es poder sacar agua de las piedras. Una frase que digo mucho. Agua de las piedras. Y me encanta sacar agua de las piedras, sobre todo cuando después el impacto es gigante y mostrás que hiciste un montón con un impacto enorme y con poco presupuesto. Creo que es algo bien latinoamericano eso, me encanta. Es un feature que tenemos y se ve cuando salimos de nuestros países y lo podemos desplegar. Sí. Y para cerrar, el Google de ahora es distinto, porque el Google de ahora está atravesado por la inteligencia artificial, no solo de cara hacia la gente, las sociedades, los negocios y las personas, sino de cara hacia nosotros, como nosotros trabajamos. ¿Cómo usamos la inteligencia artificial para hacer comunicaciones en Google? O para un montón de cosas. Es otra era. O sea, siento que la empresa pegó un giro en el aire 80 veces y caímos en un lugar que está más acelerado que lo anterior. Es una segunda etapa de aceleración. ¿Y sentís que el usuario, llamemos el usuario promedio de Google, esto es un nuevo problema
o es una nueva solución a un problema, llamémosle problema, oportunidad, que ya existía, pero que tenemos que aprender a capitalizarlo? Son la moneda es la misma, dos caras. O sea, igual no calificaría la inteligencia artificial como un problema. La calificaría como algo tan disruptivo, como todo el mundo dice, tan disruptivo como Internet en el su fuego, momento. Internet, el celular. O sea, es algo que explota todo, en el buen sentido, y que esa disrupción nos atraviesa en muchos ámbitos y aspectos de la vida de las personas multidimensionalmente. Entonces, como todo factor disruptivo, va a requerir reinvención de nuestros trabajos, de nuestras skills o habilidades, de nuestra educación, Ahí pongo un parate. O sea, tenemos que repensar cómo educamos a los jóvenes en virtud de que van a incorporar absolutamente, y ya le están incorporando esta tecnología. Vamos a seguir pidiendo ensayos con determinadas características, porque en Sabe las podemos seguir pidiendo, pero con otras características. Sí, o valorando otros aspectos de lo que hace ese ensayo, no solamente Sí. que sean 10 páginas, que muchas veces pasa. Y esta cosa de que sigamos convencidos de que para que podamos pensar mejor tenemos que eliminar la tecnología en vez de integrarla, es algo que yo no lo entiendo. Sí puedo entender que para poder pensar mejor, un docente o un colegio o una institución diga, vamos, se les permite usar la tecnología para tal y cual cosa, pero no para tal y cual otra, integren esta parte de la tecnología y veamos qué sacan, qué resulta de eso. Pero la eliminación o la prohibición de la tecnología para aprender, para desarrollar, para construir, para redactar, para crear, básicamente, me parece un error conceptual. No soy experta en educación. No, pero históricamente cualquier tipo de restricción o prohibición terminó generando el efecto opuesto. O sea, no solamente no lográndolo, sino lo opuesto. Sí. Pero bueno. Sí. Igual la inteligencia artificial trae muchos beneficios. Va a cambiar la manera en la cual hacemos muchísimas cosas, ya lo está haciendo. Y también tiene que ser, o sea, así como es una tecnología audaz, también quienes llevan adelante esta tecnología tienen que ser responsables. Entonces, toda innovación como esta tiene que tener un abordaje audaz y responsable. Me preguntas, ¿con regulación? Sí, con regulación. Con una regulación inteligente, porque esta es una tecnología tan importante que no puede no estar regulada, tiene que estar regulada, pero tiene que estar bien regulada. Me preguntaría, Flor, ¿qué es estar bien regulada? Bueno, es tecnología, no todo el mundo entiende de tecnología, esto impacta muchos estratos dentro de lo que es las capas sociales, tiene que haber académicos, tiene que haber filósofos, tiene que haber tecnólogos, tiene que haber gente de negocios, sociólogos, gente común. Entonces, regular bien una tecnología tan disruptiva como esta requiere de un esfuerzo mayor, no de hacer 4 cositas y veamos cómo se arreglan, porque si no, frenás la innovación. Estoy totalmente de acuerdo. No puedo dejar de pensar en un montón de conversaciones que se han dado de inclusive otras empresas, digo, llamémosle Facebook, y decir, hay gente en el gobierno, por lo menos acá en Estados Unidos, digo, todavía no entendió cómo funciona Facebook. Y venimos con una tecnología infinitamente veces más, no sé si la palabra es compleja, pero disruptiva que una red social. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo con vos, y si alguien me necesita, me ofrezco y me sumo a esa conversación. Me encanta. Vos, si querés saber cuánto desconocen los políticos en general de una tecnología, no escuches lo que dicen, escuchá cómo preguntan. Claro, sí, tal cual. Es la clave. Escuchá cómo preguntan y te vas a dar cuenta el nivel de desconocimiento que tienen. Porque estudiarse un script que le preparan sus asesores es re fácil. Ahora, cuando preguntan, te das cuenta que preguntan mal, y ahí sabes que no todos, porque hay gente que sabe, pero hay muchos que no, que están tratando de regular algo que no comprenden adecuadamente. Flor, hoy te enfocás en todo lo que es comunicación a habla hispana de Latinoamérica. Algo que sucede en muchos casos, o en experiencia mía con personas del exterior, si hablan español, es lo mismo, es el mismo idioma, es lo mismo.
No, No es no lo es mismo un argentino, un chileno, no es lo mismo. Es lo mismo. ¿Qué desafíos te estás encontrando en lo que tiene que comunicar Google o en tu día a día? Sí, es el mismo idioma, pero son distintas culturas, distinta relación con Google desde los países. Bueno, primero veamos el panorama geopolítico de Hispanoamérica, ¿sí? O sea, tenemos muchos desafíos, lo cual hace que esta región sea muy entretenida porque siempre pasa algo. Después, te voy a hablar de algo lindo de comunicar en Google en Hispanoamérica. Es el grado de oportunidad. La gente abraza la tecnología. Mira, una cifra. En todo el mundo, el nivel de favorabilidad que el mundo tiene con respecto a la inteligencia artificial es más o menos entre el 40 y pico y 50%. En Latinoamérica, la gente, más del 50%, 54, 58, depende de qué países, se ven, digamos, ven la inteligencia artificial como algo espectacular, particularmente en México y en Chile. ¿Okay? Esto lo lanzamos, un estudio que hicimos a principios de año, en abril. Fenómeno. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto acá? Porque está comprobado que la tecnología sigue siendo un gran igualador de oportunidades. Imagínate lo que puede hacer una persona en Bolivia que maneja un negocio de vegetales, legumbres, lo que sea, que tiene su pyme y la maneja desde el celular, ¿sí? Lo que puede hacer incorporando inteligencia artificial a su negocio cotidiano. Lo pone al nivel de, no te digo de una corporación, pero empieza a tener capacidades que nunca se hubiera imaginado que podía tener para gestionar esa pyme y le permite subsanar un gap que si no fuese con recursos económicos nunca hubiera podido hacer eso. Entonces, me siento feliz de estar comunicando cada uno de los avances y anuncios que hay de inteligencia artificial en mi región, porque sé lo que representa para la gente a medida que lo va incorporando. Y te doy un ejemplo de mi hermano Patricio, que es doctor, urólogo. Yo siempre fui buena con las palabras, mi hermano no. Y no necesariamente porque tiene letra de médico, porque ni siquiera se le puede entender. Pero a él le costaba el tema de escribir. Entonces a veces cuando tenía que hacer una carta, Flor, ¿me mirás la carta? Él está tan comprometido con su profesión de médico que tiene un paciente que la obra social, la obra médica, el seguro social, no le permitía hacer un estudio, que era un estudio clave para poder entender con qué medicamento tenía que abordar esa problemática de salud. Y si lo abordaba con uno o con otro, era abismal la diferencia porque le podía prolongar muchísimo su expectativa de vida. Pero mi hermano tenía que lograr que esa obra social le aprobara un estudio, no un medicamento, un estudio. Estudio para llegar al medicamento. Un estudio para llegar a la medicación correcta. En otro momento me han dicho, Flor, ¿me ayudas a redactar la carta para la obra social? No, usó Gemini, la inteligencia artificial de Google. Redactó la carta usando fundamentos científicos, porque también usó Notebook-LM, con papers que apoyaban científicamente por qué había que hacer ese estudio y cuál era la ramificación, si el estudio daba A o daba B, con fundamentación científica. Numerito abajo y la fuente. En la carta a la obra social. Lo terminaron llamando a la obra social, le aprobaron la orden para el estudio y básicamente pudieron darle al paciente de mi hermano la medicación correcta. Y mi hermano no me mandó la carta que le hizo Gemini. ¿Sabes lo que me mandó? El WhatsApp de su paciente. Con ese resultado, sí. Y este es un médico que utilizó inteligencia artificial por primera vez para hacer un pedido humano a una obra social para ayudar en la salud de alguien. Eso es la inteligencia artificial también. Te movilizó. Cambió la vida a alguien. Sí. Bueno, mi papá es médico, mi hermano es médico. Estoy rodeada de médicos y es gente que cuando ves lo que hacen todos los días, no importa la especialidad, no importa, es tratar de ayudar a alguien, ¿entendés? En algo tan delicado como es la salud. Me parece que no solamente la inteligencia artificial te puede ayudar en un diagnóstico, pero también te puede ayudar en el ejemplo que acabo de citar aquí. Entonces, si sirve para eso. Sí, creo que es como hablábamos hace un rato, es una decisión de comunicar sobre el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Y siempre es más fácil el vaso medio vacío, pero muchas veces es mucho más
rico, humano y constructor de mejores resultados, mirar el vaso vacío y comunicar desde ahí también. Ujú. Para cerrar, Flor, te quiero llevar al día que... No sé si es el día que entraste a la UAD de estudiar Relaciones Públicas, no sé si fue el día que tomaste tu primer trabajo enfocado en Relaciones Públicas, y probablemente no puedas ni identificar el día concreto, pero el día que vos te diste cuenta, esto es lo que yo tengo que hacer, esto es lo que quiero hacer, esto es lo que me apasiona, que lo seguiste toda tu vida. ¿Qué le dirías a esa Flor con todo lo vivido, con todos los palos en el camino, con todos los logros, con todos los cambios, con los Trinidad y Tobago, Finlandia, Miami, México? ¿Qué le dirías a esa Flor? ¿Le recomendarías? Antes de hablarme a mí misma, una cosa que me acabo de dar cuenta con tu pregunta, y te agradezco por habérmela hecho porque es excelente. El día que me di cuenta que amaba mi profesión, no fue un día en particular que la ejercía, sino cuando empecé a enseñarla. Cuando yo empecé a enseñar a alumnos introducción a las relaciones públicas, planificación, y quiero aprovechar para agradecer a la gente que confió en mí, en la UAD, en la Universidad de La Matanza, en un montón de instituciones que me dieron la oportunidad de ser profesora. Ese día, cuando entraba al aula y contaba lo que hacía y contaba lo que tenían que estudiar, ese día entendí cuánto amaba la profesión. A la Flor joven le diría, no sé, porque siento que muchas cosas que tenía que hacer las hice. Creo que tal vez le diría que investigara un poco más. Creo que me quedó, digamos, si hay algo que me quedó, hay dos cosas que me quedaron pendientes. Una, la parte de investigación, y otra, la parte de comunicación política. Siempre le tuve ganas y miedo a la vez. Creo que le diría, no tengas miedo de meterte en investigación en comunicación política. Es más interesante de lo que vos te imaginás. Pero al ser argentina y con la historia que tenemos nosotros en la política, en muchos países de Latinoamérica, siempre tuve ganas, pero miedo de meterme ahí. Okay. Miedo de meterme ahí. Pero creo que le diría, no tengas miedo a la investigación, no tengas miedo a la comunicación política. Okay. Tal vez hubiera podido recorrer un camino un poquitito más en ese aspecto. Okay. Para cerrar y para que todos sigamos aprendiendo, ¿con quién nos recomendás que charlemos el próximo episodio? Bueno, hay alguien que me encanta leer y me encanta escuchar, que es Juan Irimain. Okay. Es el director de Infomedia. Él hace un newsletter de una asociación que tenemos los directores de comunicaciones en Argentina, que se llama DIRCOM. Cada vez que sale ese newsletter yo me lo devoro, y creo que es una persona que tiene una capacidad no solo de síntesis, sino él destila lo mejor de los papers que lee, de los momentos culturales, de la opinión pública. Es una persona que admiro muchísimo. Es más, no sé si lo sabe. Aprovecho para decírselo. Juan, te admiro mucho. Se los vamos a mandar. Ojalá pueda. Creo que él vivió varios años acá en Miami. Es un gran profesional y yo aprendo mucho con él. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Flor. Gracias a vos. Un gustazo.